En este vídeo vamos a ver el tema 5, que va sobre rentas, y se llama rentas 1, es decir que tenemos el tema 6 que se llama rentas 2. El contenido de las rentas pues es bastante amplio y por eso se dedican dos temas a ello. Empezamos con el resumen teórico y después vamos a abordar los ejercicios del manual de ejercicios pues en base a nuestro resumen de la teoría. Bien, empezamos con el concepto y clasificación de rentas. Se entiende por renta financiera un conjunto de capitales financieros cuyos vencimientos se distribuyen de forma sucesiva y regular a lo largo de un intervalo temporal. Vamos a ver ejemplos de rentas. Pues, por ejemplo, la nómina de un empleado, o bien la cuota o las cuotas que tenemos que pagar por un préstamo que nos han concedido, que nos ha concedido una entidad financiera, o bien la prestación por jubilación de una persona que la percibe cada mes, o bien el alquiler que tenemos que pagar por el local que tenemos alquilado para ejercer nuestra actividad. Mensualmente tenemos que pagar dicho alquiler. Bien, pues se trata de capitales financieros cuyos vencimientos se van a distribuir de forma sucesiva. ¿Qué quiere decir? Pues la nómina del mes va de forma sucesiva, mes a mes. Es decir, no voy a cobrar la nómina un mes, después al cabo de 2 meses, después al cabo de 4 meses y vuelvo a cobrar pues la nómina en un mes. No, lo que tengo es una forma sucesiva y regular cada mes, ¿vale? Y una seguida de otra, dichas nóminas, en este caso dichos capitales financieros, ¿vale? Igual que un préstamo, lo suyo es que cada mes tenga que pagar una cuota, ¿vale? Va de forma sucesiva y regular. Bien, y en un intervalo temporal, pues por ejemplo, si me conceden un préstamo a 12 meses, bueno, pues cada mes voy a tener que pagar dicha cuota. Es importante conocer los elementos de una renta y para eso siempre nos vamos a servir de una gráfica donde vamos a expresar una línea temporal. Estos son diferentes momentos del tiempo, vamos a llamar T0, T1, T2, T3, T4. Y estos van a ser los capitales C1, C2, C3, C4. No es que tengan que ser 4, ¿vale? Simplemente ponemos un ejemplo con 4 capitales. Bien, pues vamos a ver estos elementos de una renta financiera. Lo habitual es que cada capital tenga su vencimiento en el extremo inferior o en el extremo superior de cada subperiodo. ¿Y esto qué quiere decir? Imaginemos que nos han concedido un préstamo pues por 4 años y que pagamos unas cuotas anuales. Entonces, normalmente los préstamos o las cuotas de los préstamos se pagan al final de cada periodo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tenemos 4 años, esa sería la duración de nuestro préstamo, bueno, pues que al final de cada subperiodo, que sería el año, este sería un año, el segundo, el tercero y el cuarto. Bien, pues en los préstamos, al final de cada año, cuando ya se han generado intereses en todo el año, se hace el pago de la cuota. Pasa el segundo año, cuota del segundo año. Pasa el tercer año, lo mismo, y al cuarto, lo mismo. Bien, pues cuando el capital tiene su vencimiento en el extremo superior de este subperiodo, decimos que estamos hablando de una renta pospagable. Y por el contrario, si tiene ese capital tiene vencimiento en el extremo inferior de ese subperiodo, aquí por ejemplo, este es un subperiodo, aquí este es otro subperiodo aquí, entonces hablamos de una renta prepagable. Ejemplo de una renta prepagable, un alquiler. Pues imaginemos que tenemos un contrato de alquiler durante 4 años. Y bueno, esto no es muy lógico, vamos a suponer que son, pues no sé, 4 semestres. Entonces, que pagamos el alquiler de forma semestral, al principio de cada semestre. Bien, pues entonces, como es al principio de cada semestre, yo aquí tendría un semestre, al principio de ese semestre pago los 6 meses de alquiler. Por lo tanto, tendría que, estamos hablando de una renta prepagable, ¿vale? Bien, a los capitales asociados a cada periodo de maduración, que sería esto, es decir, los subperiodos de los que hemos hablado, sea el semestre en el alquiler, sea el año en el préstamo, sea el mes en la nómina. Bien, pues a esos capitales asociados a cada periodo de maduración se les denomina términos de la renta.
Al momento t sub 0, extremo inferior del primer subintervalo, se le denomina origen de la renta. Y al extremo superior del último intervalo se le denomina final de la renta. Y el tiempo que media o transcurre entre el origen y el final le llamamos duración de la renta. En el caso del alquiler, pues bueno, no me acuerdo cuánto había dicho, pues imaginemos que tenemos, pues no sé, 4 años. Bueno, pues entonces tendríamos una duración de 4 años. O un préstamo a 12 meses. Pues la duración sería 12 meses y los periodos de maduración serían simplemente cada mes. Bien, entonces así tenemos los elementos de la renta. Ahora, las rentas se pueden clasificar de diferentes maneras, es decir, en función de diferentes criterios. Y es muy importante el entender cuáles son o cómo son esas clasificaciones porque de ellas dependen las fórmulas que tengamos que utilizar para calcular lo que llamamos el valor financiero de una renta. Bien, entonces la primera clasificación que tenemos es en función de la cuantía de los capitales. Llamamos rentas constantes a aquellas en las que todos los términos tienen la misma cuantía. Pues por ejemplo, el alquiler. Durante 12 meses, imaginemos que tenemos un contrato de un año y cada mes voy a pagar en concepto de alquiler, pues no sé, 300 euros. Y todos los meses el pago que hago es de 300 euros. Pues entonces estoy hablando de una renta constante. Variables, todo lo contrario, los términos presentan cuantías distintas, normalmente siguiendo una progresión aritmética o geométrica. Esto ya lo veremos en el tema siguiente. Pero bueno, quedarnos con que en este caso pues no tendríamos términos de igual cuantía. Los momentos en que vencen los términos, ¿cómo se clasifican las rentas en función de este criterio? Ya lo hemos visto, pospagables o prepagables. Rentas pospagables, cada término vence al final de su periodo de maduración. Préstamo, cada cuota vence al final de cada periodo de maduración. ¿Vale? El primer mes que yo voy a pagar el préstamo lo pago al final de mes, por lo tanto estoy hablando de una renta pospagable. Prepagable, cada término vence al inicio de su periodo. Sería el caso del alquiler. Al inicio del periodo yo ya hago el pago o cobro según qué tipo de capital, bueno, qué tipo de operación estemos tratando. Bien, rentas según su duración, pues tenemos las rentas temporales, tienen una duración finita, se conoce el origen y el final de la renta. Y las rentas perpetuas son aquellas de duración indefinida, se conoce el origen pero no el final. Un ejemplo de una renta perpetua pues puede ser simplemente la jubilación. Es decir, yo conozco el origen de esa renta, que es cuando simplemente bueno, llega la edad en que me jubilo, considero que me tengo que jubilar y bueno, pues me aceptan la prestación que me corresponde, por lo tanto tengo el origen de esa renta, pero al final no, porque obviamente pues no conozco cuándo voy a fallecer. Con lo cual, pues sería o trataríamos esa renta como una renta perpetua. O también, por ejemplo, el famoso sueldo para toda la vida en Nescafé. Conozco el origen, que será cuando me avisan de que me ha tocado esa, digamos, lotería, y el final no lo sé porque es para toda la vida. Bien, entonces tenemos ya 3, por lo tanto, clasificaciones y nos faltan otras 2 en función de la medida de los periodos de maduración. Pueden ser discretas o continuas. Nosotros solo vamos a ver las rentas discretas, que son rentas de periodos finitos, es decir, son rentas que tratamos de forma mensual, trimestral, anual, semestral, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a ocurrir en este tipo de rentas? Pues que, por ejemplo, una renta mensual, ¿vale? Yo tengo un pago o un cobro al final o al principio de cada mes, pero en periodos intermedios a ese mes no ocurre nada. Sin embargo, en las continuas pasa todo lo contrario, consideramos periodos infinitesimales. El tiempo se considera fluido, sin saltos. Aquí sí que hay saltos, ¿vale? Pasamos de un mes a otro mes, ¿vale? Pero en estas rentas continuas el tiempo se considera fluido, sin saltos, y los pagos se producen de forma constante en cada instante del tiempo.
Un ejemplo puede ser, pues por ejemplo, los ingresos procedentes de una planta eléctrica que produce y vende energía constantemente. ¿Vale? ¿Qué ocurre con este tipo de rentas que se utilizan las integrales? Y bueno, esta asignatura ya es un poco complicada como para encima añadirle ese extra de integrales. Entonces solo vamos a ver las rentas discretas. Bien, por último, en función del momento de la valoración, podemos hablar de rentas inmediatas, donde la valoración que vamos a hacer de la renta se realiza en una fecha comprendida entre el origen y el final. Normalmente lo que vamos a hacer es calcular el valor actual en el origen y el valor final en el final. Bien, las diferidas. La valoración se efectúa en una fecha anterior al origen. Es decir, quiero una valoración de esta renta en un momento que esté a la izquierda del origen. Entonces voy a hablar de una renta diferida. Y las anticipadas. La valoración se efectúa en una fecha posterior al final. Pues quiero valorar esta renta con posterioridad al final, es decir, a la aquí que dije a la izquierda, esto sería a la izquierda del origen, y la anticipada pues sería a la derecha del final. Bien, vamos a ir viendo ejemplos a lo largo que veamos las rentas. Identifique los distintos elementos que caracterizan el pago del arrendamiento de un local comercial durante el año que dura el contrato de alquiler por un importe mensual de 600 euros. Bien, en base a todos los criterios que hemos visto para clasificar las rentas, pues vamos a ir definiéndolas. Pero en este apartado, eso lo haremos en el segundo, y en este primer apartado simplemente vamos a identificar los elementos de esta renta. Bien, pues entonces tenemos que es un alquiler. Hemos dicho que el alquiler es una renta prepagable. Por lo tanto, en una línea temporal vamos a tener en cuenta que es un año y que se paga mensualmente. Entonces tendríamos 12 periodos de maduración de esta renta. Bien, ponemos aquí puntos suspensivos simplemente para no ir poniendo todos los elementos, sino se nos hace muy larga la línea. Bien, entonces tendríamos el origen en el momento cero, el final al cabo de los 12 meses. Bien, la duración por lo tanto es de 12 meses, el periodo de maduración como hemos visto es mensual, el término es de cuantía igual en todos los casos, es decir, que vamos a hablar de una renta constante y nada más, estos serían los elementos de la renta. Bien, ¿cómo se clasifica esta renta anterior? Bien, pues entonces, clasificación de la renta constante porque los términos son de igual cuantía, seguimos los criterios. Pospagable o prepagable. Dado que es un alquiler, va a ser prepagable. Hay que tener cuidado con una cosa. El hecho de que el pago del alquiler esté al principio de cada mes no quiere decir que, como en el último mes el pago se hace aquí, que esto desaparezca, ¿vale? Este es el último mes, es del 11 al 12, ¿vale? Entonces, el último mes se genera el alquiler, se paga aquí, pero el final está aquí, al final del mes, ¿vale? Bien, entonces, por lo tanto, en este caso hablamos de una renta prepagable. La duración es temporal, dado que conocemos su origen y su final. Es una renta discreta. Y después, dependiendo de cómo valoremos, si queremos calcular su valor aquí a la izquierda del origen o a la derecha del final o en el origen o en el final, pues hablaremos respectivamente de o inmediatas o diferidas o anticipadas. Bien, valor financiero de una renta. El valor financiero de una renta es la suma financiera de sus capitales o términos. Aunque se puede obtener en cualquier momento del tiempo, lo habitual es que el valor financiero se calcule en el origen de la renta, tal y como hemos dicho, en cuyo caso recibe el nombre de valor actual, o al final de la renta y se denomina en este caso valor final. Dado que lo normal es que las rentas tengan una duración superior al año, se suele utilizar en su valoración la ley de capitalización o descuento compuesto. Es decir, utilizamos capitalización compuesta y descuento o actualización compuesta. Bien, vamos a empezar a ver distintos ejemplos. En este caso tenemos que calcular el valor actual y el valor final de la siguiente renta con el tiempo medido en años. Bien, entonces nos dan una línea temporal donde nos están expresando los 4 años y tenemos diferentes términos colocados al final de cada año. Entonces estamos hablando de una renta pospagable.
Bien, ¿qué ocurre aquí? Que no tenemos términos constantes, ¿vale? Son variables. Y nos dan un tipo de interés que sería el 0,02, es decir, un 2% anual. Tenemos aquí el origen, aquí el final y la duración, que serían 4 años. Entonces, si yo quiero el valor actual de esta renta, lo que tengo que hacer es llevarme cada uno de los términos hasta aquí, hasta el momento cero. Bien, entonces tengo que actualizar o descontar. ¿Cómo lo haría? Pues simplemente con actualización compuesta. Recordemos cómo era la capitalización compuesta y la actualización compuesta. Capitalización compuesta, el montante lo calculábamos así, C por 1 más I elevado a Z. La actualización, lo que calculábamos era un valor descontado que se calculaba de esta manera, como el inverso de la actualización, digo, de la capitalización compuesta, es decir, C entre 1 más I elevado a Z. De donde esto lo podemos expresar también de esta manera. En vez de en fracción, simplemente subimos 1 más I elevado a Z arriba, con lo cual tendríamos que ponerlo, expresarlo con exponente negativo. Bien, pues esta es la que estamos utilizando en este ejemplo. Con lo cual, como tenemos que ir actualizando, llevando esos capitales hacia atrás, pues tendríamos el primero a un año, es decir, 100 por 1 más el tipo de interés anual elevado a menos 1. El segundo a 2 años, desde aquí hasta aquí, 20 por 1 más 0,02 elevado a menos 2. El tercero a 3 años, aquí lo tendríamos, y el cuarto a 4 años, lo tendríamos aquí. Hacemos este cálculo y tendríamos, por lo tanto, el valor actual de esta serie de capitales, pero valorados en este momento, que ascendería a 293,53 unidades monetarias. Bien, si yo quiero calcular el valor final, pues tendría que calcularlo aquí, ¿vale? Entonces, si, bueno, tendría no. Puedo calcularlo en el final o puedo calcularlo con posterioridad, que ya veremos cómo lo hacemos. Pero en un principio, si quiero calcular el valor final aquí, pues lo que tengo que hacer es llevarme todos los capitales aquí, es decir, hacia la derecha. Entonces, este 100 me lo llevaría aquí. ¿Cómo lo hago? Capitalizando, utilizando capitalización compuesta. Por lo tanto, 100 llevado aquí sería 1, 2, 3 a 3 años, más 20 llevado hasta aquí serían 2 años, 40 llevado hasta aquí es un año y 150 llevado hasta aquí, como está en el cuarto año, pues sería simplemente 150 por 1 más 0,02 elevado a 0, que eso es 1. Y por tanto 1 por 150 me da un 150. Bien, pues ese valor final sería de 317,73 unidades monetarias. El valor final también lo puedo calcular de otra manera. Si tengo el valor actual, que serían 293, sería la suma de todos estos capitales, pero valorado aquí. Entonces, si ahora este valor actual me lo llevo a 4 años hasta aquí, ¿vale? Me daría exactamente 317,73, que es lo que hemos hecho aquí. Si 293,53, que era el valor actual, lo capitalizo, lo llevo hacia el futuro 4 años, pues me va a dar lo mismo. Entonces, de la misma manera, obtenemos igual o idéntico importe. Bien, bueno, propiedades de las rentas. Hay tres propiedades muy importantes a tener en cuenta. La primera, que quizás he desarrollado porque en el manual pues no está muy claro, simplemente hacen este enunciado, pero la explicación pues no aparece ahí muy allá. No lo utilizamos, sí que lo he explicado. La importante es la aditividad respecto al tiempo y la tercera, que es la sustitución de una renta por otra equivalente. Bien, entonces vamos a ver las tres propiedades. El valor financiero es linealmente proporcional a las cuantías. Y nos cuentan lo siguiente, nos dicen que si suponemos que la cuantía de los capitales es una combinación de las cuantías de los capitales de otras dos rentas, es decir, si yo tengo, pues, en este caso, una renta C, que es combinación lineal de otra que se llama C' y otra que se llama C con dos primas. ¿Vale? Que sea combinación lineal quiere decir que aquí tengo un número multiplicado por C' y aquí otro número multiplicado por la C segunda. Bueno, pues se verifica que el valor financiero de la renta es una combinación del valor financiero de las otras rentas. Bien, entonces esto así, pues, bueno, no es muy traducible, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos dos rentas con un mismo tipo de interés al 5% anual.
Entonces vamos a suponer que tienen dos términos, ¿vale? Para no alargar demasiado el ejemplo. Tenemos una renta A que tiene el primer término 100, el segundo 200. Vamos a suponer que son años. Entonces tenemos una renta a 2 años con estos términos. Y aquí la renta B, pues con estos. Bien, y queremos formar una nueva renta C que sea combinación lineal de estas dos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues por ejemplo que atienda a esta expresión, que C la formo como 2 por A más 3 por B. Entonces tendría el primer término de C que sería 2 por A, es decir, 2 por 100, y más 3 por B, que sería más 3 por 50. Y así formo el primer término de la renta C, que sería 350. Y hago lo mismo con el segundo término. Sería 2 por A, es decir, 2 por 200, más 3 por B, que sería 3 por 100. Eso nos daría 700. Entonces, así tendría, ¿vale?, el primer término de C y el segundo término de C, que los he formado en base a la relación que tiene C con A y B. ¿Vale? Y esto quiere decir que C es combinación lineal de A y B. Bueno, pues ahora, una vez que hemos explicado esto, podemos calcular el valor financiero de A. Por ejemplo, vamos a calcular su valor actual. Entonces, vamos a hacer aquí simplemente una línea expresando las rentas. Tenemos aquí, vamos a suponer que tenemos aquí el tiempo medido en años, ¿vale? Y tendríamos, por ejemplo, los términos de A, que serían 100 y 200. Si yo quiero calcular su valor actual, tengo que llevarme este 100 al momento 0 y 200 hasta aquí. Con lo cual, lo que estoy haciendo es actualizando. Entonces, 100 por 1 más 0,05, que me daría 1,05, y de aquí a aquí va un año, entonces elevado a menos 1. Con el 200 lo mismo, pero elevado a menos 2. Nos daría 276,65. Ahora voy a hacer lo mismo con B. Entonces B tiene 50 en el primer término, 100 el segundo. Y hacemos exactamente lo mismo, 50 llevado hasta el momento 0 y 100 también. Nos daría un valor actual de 138,32. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con C. Lo tenemos aquí y lo vamos a cambiar de sitio. Lo vamos a cambiar de sitio si podemos. A ver, así. Así. Vamos así para después demostrar esto, ¿vale? Que la secuencia en el tiempo es mejor verla de esta manera. Bueno, pues entonces tendríamos por lo tanto el valor financiero de B, y vamos a poner aquí los capitales de B, de B de C, que serían 350 el primer término y 700 el segundo. Entonces hacemos lo mismo, nos llevamos el 350 al momento 0, por lo tanto multiplicado por 1,05, es decir, 1 más 0,05 elevado a menos 1, y el segundo exactamente lo mismo, ¿vale? Por tanto elevado a menos 2. Nos daría un valor actual de 968,25. Bien, hasta aquí no hay nada nuevo, pero nos podríamos aprovechar de la siguiente propiedad. Dado que C lo hemos construido en base a su relación con A y B, pues también se cumple lo siguiente, que los valores actuales también tienen esta relación. Es decir, que si yo quiero calcular el valor actual de la renta C, la puedo calcular como 2 por el valor actual de la renta A más 3 por el valor actual de la renta B. Y si lo hago así, pues tendría 2 por la renta, el valor actual de la renta A, que sería 276,65, más 3 por el valor actual de la B, que sería 138,32. Bien, y esto nos va a dar exactamente lo mismo que habiendo calculado el valor actual teniendo en cuenta los términos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos quiere decir esta propiedad, que el valor financiero es linealmente proporcional a las cuantías. Bien, la aditividad respecto al tiempo.
El valor financiero de una renta se puede descomponer en la suma de los valores financieros de los tramos en que se pueda descomponer dicha renta. Esta propiedad es especialmente útil cuando se trata de valorar rentas en las que el tiempo se puede dividir en tramos, de forma que en cada uno de ellos se aplica un tipo de interés diferente o en cada uno de ellos las cuantías siguen una ley de variación distinta. Esto lo vamos a ver sobre todo pues en lo que son los ejercicios de rentas, porque a veces tenemos para diferentes tramos diferentes tipos de interés que nos obliga a subdividir la renta en varias subrentas, es decir, en varios tramos. Supongamos una renta con dos tramos, ¿vale? Del año 1 al 3, por ejemplo, tenemos este tipo de interés y del 4 al 5 pues tenemos otro. Bueno, pues esto nos obliga a hacer una subdivisión de la renta en dos tramos. Entonces, si estamos calculando el valor actual de esa renta, por ejemplo, le vamos a llamar V sub 0, bien, pues tendríamos que calcular primero el valor actual del tramo 1, después el valor actual del tramo 2, sumarlos y eso haría el valor actual de esa renta total. Bien, entonces veremos ejemplos de aplicación de la aditividad, que es muy importante esta propiedad. Y por último, la sustitución de una renta por otra equivalente de menor número de términos. El caso más frecuente en el que se aplica esta propiedad es el de la renta, en la que los periodos de maduración tienen una duración inferior al año, y es el tratamiento que hacemos de las rentas fraccionadas, que lo veremos en el tema 6, en el tema siguiente. Bien, entonces ahora, haciendo caso a los diferentes criterios que hemos utilizado para clasificar las rentas, pues vamos a ir viendo las fórmulas que nos permiten calcular el valor actual y el valor final de cada una de ellas. Entonces vamos a ver las rentas constantes en este tema, es decir, aquellas rentas cuyo término siempre tiene la misma cuantía. Dentro de las rentas constantes vamos a ver las temporales y las perpetuas. Temporales tenían un final, perpetuas no. Dentro de las temporales vamos a ver las inmediatas, diferidas y anticipadas. Y dentro de las perpetuas, las inmediatas y las diferidas. No hay anticipadas y ya veremos por qué. Y dentro de cada una de ellas vamos a considerar las rentas pospagables y las rentas prepagables. Entonces, empezamos con la renta constante, temporal, pospagable e inmediata. Esto así. Bien, y después vamos a ver la constante, temporal, prepagable e inmediata. Entonces, vamos a suponer que tenemos, para hacer el gráfico no muy grande, vamos a suponer que tenemos una renta con 4 términos, ¿vale? Entonces, si tengo una renta pospagable, decíamos que los términos están siempre al final de cada periodo. Entonces, aquí hay un periodo, está el término al final, otro periodo, final, periodo, final, periodo, el término al final. Tenemos aquí el origen, el final de la renta, la duración. Bien, pues si yo quiero calcular el valor actual aquí, en el origen, y el valor final aquí, en el final, estoy hablando de una renta inmediata. Pospagable porque los términos están al final de cada periodo. Bien, entonces, para calcular ese valor actual, yo tendría que hacer esto que vimos aquí, es decir, lo que vimos en este ejemplo. Si yo quiero calcular el valor actual de esta renta, me tengo que llevar todos los capitales al momento cero, tal y como hice aquí. Bien, aquí solo tengo 4 términos. ¿Y si tengo 30 términos? ¿Y si tengo 50? ¿Qué tengo que hacer? Llevarme cada uno de los términos hasta aquí 50 veces, ¿vale? Eso sería pues totalmente inoperativo. Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre, pues bueno, las matemáticas nos resuelven este tipo de problemas. Y haciendo pues una serie de consideraciones, supuestos, simplificaciones sobre lo que sería el valor actual llevando n términos al momento cero, pues vamos a tener una fórmula que nos permite simplificar ese cálculo del valor actual sin tener que hacer todo esto. Bien, ¿y cuáles son esas fórmulas? Pues van a ser estas que vamos a ver en cada una de las diferentes, en cada uno de los diferentes tipos de renta. Por lo tanto, el valor actual lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a poner las fórmulas suponiendo que tenemos un término, bueno, los términos de la renta son de 1 euro.
Si los términos son de una cuantía diferente al euro, lo que tendríamos que hacer es multiplicar cada una de las fórmulas por dicha cuantía. Es decir, si yo aquí tengo 4 términos de 500 euros, pues simplemente voy a multiplicar esto por 500 y esto por 500, ¿vale? Bien, pues entonces, el valor actual aquí en el origen de esta renta de 4 términos, como hemos dicho antes, podría hacerlo, digamos, de forma manual, si se le puede llamar así, llevando cada uno de los términos a este momento, o bien utilizar esta fórmula que es bastante más rápida. Bien, ¿cómo se escribe esta fórmula? Es una A, una N y tiene un simbolito así que parece, bueno, un ángulo recto. Aquí simplemente en la edición digital pues no nos permite hacer esto. ¿Vale? O yo no he encontrado ningún símbolo que me permita hacer esto, entonces, pues bueno, se escribe así. Entonces, es una renta de n términos y con un interés anual. Bien, pues entonces esto sería el valor actual de una renta pospagable inmediata cuyos términos son de una cuantía de 1 euro. Sería 1 menos 1 más i elevado a menos n entre i. Lo dicho, si no es 1 euro y son 500 euros, esto lo multiplico por 500. Bien, este sería el valor actual en el origen. El valor final en el final sería o se llamaría Sn barra i, que sería igual a 1 más i elevado a n menos 1 entre i. Estas son las dos únicas, bueno, y otra más, son las tres únicas fórmulas que hay que saberse en este tema, pero ya veremos que hay más de 3 fórmulas. Lo que pasa es que no hay que sabérselas todas, sino saber deducirlas en función del tipo de renta que estoy valorando. Bien, pues entonces, para saberse, esta me la tengo que saber sí o sí, 1 menos 1 más i elevado a menos n entre i, y ahora para calcular el valor final, pues podemos pensar que es un poco al revés que esta, es decir, empieza como 1 más i, pero en vez de exponente negativo lo tengo en positivo, y después tengo un menos 1, parece que voy hacia la izquierda, y entre i, ¿vale? Simplemente es un truco, pues bueno, para quedarnos con esta fórmula. Bien, pues entonces tendríamos ya el valor actual y el final de una renta pospagable inmediata. Si es prepagable, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo siguiente. La notación va a ser de esta manera. Vamos a ponerle 2 puntos a la A y 2 puntos a la S encima, simplemente para distinguirla de la pospagable. ¿Vale? Está prepagable, pospagable. Y no es más que lo siguiente. A esta, que es la pospagable inmediata, le añado 1 más i. Y a esta, que era el valor final de una renta pospagable inmediata, le añado 1 más i. Y ya tengo, por lo tanto, el valor actual y el valor final de esa renta prepagable inmediata. Es decir, insisto, valor actual en el origen, valor final en el final. ¿Vale? Y suponiendo que tenemos una renta de cuantía 1. Que es de 500 euros, pues aquí pondría por 500. Bien, entonces ya tenemos las principales rentas, la pospagable inmediata, la prepagable inmediata. Ahora todas las demás se derivan de estas. Bien, entonces ahora, como ya hemos visto las inmediatas, vamos a las diferidas. Bien, ¿cuáles son las diferidas? Tengo una renta pospagable diferida y tengo una renta prepagable diferida que la tendré en la siguiente página. Bien, esta es la pospagable inmediata, es simplemente para compararla con la diferida. Bien, entonces, ¿qué implica una renta pospagable diferida? Que el valor actual no lo voy a calcular en el origen, lo voy a calcular en periodos anteriores al origen. 2 periodos, 1 periodo, 3 periodos, los que sean. A ese número de periodos, que se llama periodo de diferimiento, este manual lo denota como H. Normalmente se suele denotar como D de diferimiento en la mayoría de los manuales. Pero bueno, en este es H. Bien, por lo tanto ese valor actual lo voy a calcular aquí, a la izquierda del origen. Bien, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Si yo parto de una renta pospagable inmediata, el valor actual hemos dicho que estaría aquí y que tendría esta expresión. Bien, pues entonces yo puedo calcular el valor actual aquí
Pero si me lo quiero llevar hacia la izquierda no sé cuántos periodos, ¿qué tengo que hacer? Este valor lo tengo que actualizar, me lo tengo que llevar hacia atrás. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar por 1 más i elevado a menos ese número de periodos de diferimiento. Por lo tanto, ¿qué hago en una renta pospagable diferida? Pues le añado al valor actual que tenía de la renta pospagable inmediata, le añado 1 más i elevado a menos h. Bien, ¿cuál es el valor final de una renta pospagable diferida? Pues el valor final yo no lo toco para nada, es decir, lo que estoy tocando es el valor actual, ¿vale? Que lo que hago es desplazarlo hacia la izquierda. El valor final sigue en su sitio, por lo tanto, el valor final de una renta pospagable diferida es igual que el de una renta pospagable inmediata, es decir, este que tenemos aquí. Bien, vamos ahora a ver las prepagables diferidas. Bien, una renta prepagable diferida. Bueno, prepagable tiene los términos a principio de cada periodo. Diferimiento implica que voy a calcular el valor actual hacia atrás, es decir, en periodos anteriores al origen. Bien, por lo tanto, para distinguirla, y aquí también que no lo he dicho, como son h periodos de diferimiento, se le pone una h a la a, ¿vale? Para distinguirla de la que es inmediata, pues aquí tendríamos una h. Si son dos periodos, pues ponemos un 2. Y a veces se expresa pues así, 2 barra y después este ANI. Ya veremos la notación que también es bastante exquisita en ese sentido. Bien, entonces tendríamos por lo tanto SHANI. Bueno, pues entonces en la prepagable, pues un tanto de lo mismo y aquí tenemos la inmediata. En la inmediata el valor actual lo calculábamos en el origen y respondía a esta expresión, ¿vale? Con los dos puntos para distinguirla de la pospagable. Bueno, pues si tengo una prepagable diferida, este valor actual que lo tendría aquí me lo tengo que llevar hacia la izquierda. ¿Vale? No sé cuántos periodos, h periodos. Bien, pues entonces si esto me lo tengo que llevar a la izquierda, pues lo pongo aquí y lo multiplico por 1 más i elevado a menos h. Por lo tanto, para calcular el valor actual de una renta prepagable diferida, cojo la prepagable inmediata y la multiplico por 1 más i elevado a menos h. Y lo mismo, pongo aquí la h para distinguirla de la inmediata. Bien, ahora vamos a ver las anticipadas. Renta pospagable anticipada. ¿Qué se hace en las anticipadas? Pues el objetivo es calcular el valor final, pero no en el final, sino en periodos posteriores, es decir, a la derecha del valor final. Le voy a llamar VF a ese valor final que tengo que calcular pues t periodos después del final. Lo más normal es que la anticipación se denote como h, pero en este libro es t. Bien, entonces, en este caso lo que toco es el valor final. Entonces aquí tenemos la renta pospagable inmediata donde el valor final se calculaba así. Entonces, si yo tengo aquí el valor final, pero no lo quiero aquí, sino que lo quiero t periodos después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que capitalizar este valor final. ¿Cómo capitalizo algo? Por 1 más i elevado a los t periodos en los que me estoy desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, para calcular el valor final de una renta pospagable anticipada, tengo que añadir a la que tenía inmediata 1 más i elevado a t. Si es prepagable, ¿qué voy a hacer? Pues en este caso tengo los términos al principio de cada periodo, pero el valor final no lo quiero en el final de la renta, sino que la quiero t periodos después, hacia la derecha. Entonces, aquí tenía el valor final de una renta prepagable inmediata, es decir, el valor aquí en el final. Si no lo quiero aquí, sino que lo quiero a la derecha, tengo que capitalizar esto. ¿Cómo capitalizo? Multiplicando por 1 más i elevado a h. Y de nuevo aquí, ¿vale? Distingo la anticipada de la inmediata con una h, ¿vale? Bueno, con una h no, esto se me ha colado, aquí sería una t, ¿vale? Esto sería una t y esto también sería una t. Yo creo que aquí sí que lo he puesto bien, sí, ¿vale? Entonces, y aquí también, ¿vale? En vez de h es t.
ponerlo en negro para que destaque más, ¿vale? Esto es T y esto sería T, que es el periodo de anticipación. Bien, entonces ya tenemos, por lo tanto, las de las rentas constantes, tenemos todas las temporales. Ahora vamos a ir con las perpetuas, que pueden ser inmediatas o diferidas. Recordemos que en las perpetuas no conocemos, no tenemos el final. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se grafican? Bueno, pues de esta manera, como no conozco el final, imaginemos que tenemos una renta, ¿vale? Vamos poniendo aquí los términos, pero claro, como no sabemos el final, pues tenemos que poner puntos suspensivos y un infinito, ¿vale? Indicando que no hay final. Bien, ahora, ¿cómo se calcula el valor actual? El valor final no lo puedo calcular porque no tengo un final. Entonces, el valor actual se denota de esta manera. Para la renta postpagable inmediata estaría el valor actual aquí en el origen y se llama así a infinito con la barrita esta y el interés. Pues no es más que 1 partido i, pero como siempre, 1 partido i en el caso de que los términos sean de una unidad monetaria. Si son términos de 500 euros, multiplico esto por 500. Si son términos de 10.000 euros, multiplico esto por 10.000. Bien, ¿cómo sería la prepagable? ¿Qué le tenemos que añadir a la prepagable? ¿Qué le tenemos que añadir a una postpagable para convertirla en prepagable? Pues lo que tenemos que hacer es añadir 1 más i. Entonces ya tengo el valor actual de una renta prepagable, perpetua, prepagable inmediata, ¿vale? El valor actual aquí. Y como siempre, ¿vale? Prepagable con 2 puntos encima de la A para diferenciarla de la postpagable. Bien, las perpetuas las tenemos inmediatas y diferidas. Las diferidas, bien, pues en las diferidas, ¿qué hacíamos? Desplazar el valor actual del origen a periodos anteriores, ¿vale? Entonces teníamos aquí lo que llamábamos un periodo de diferimiento. Aquí esto va a ser T. No, esto es H. Vale. Bien, con lo cual tendríamos, por lo tanto, que el valor actual lo desplazamos h periodos y la fórmula, ¿cómo sería? Pues simplemente la siguiente. Tengo que el valor actual de una renta perpetua postpagable es 1 partido i, entonces si esto es el valor actual aquí, yo me desplazo hacia atrás, pues tengo que multiplicar dicho valor actual por 1 más i elevado a menos h. ¿Vale? Los periodos de diferimiento. Igual que antes, la H para indicar que es una renta diferida. ¿Que tengo una renta perpetua prepagable? Pues voy a coger la prepagable inmediata, que sería esto, y la multiplico por 1 más i, también elevado a menos h. ¿Vale? La h y los 2 puntitos para distinguirla de la postpagable. Ahora, ¿por qué no tengo rentas perpetuas anticipadas? Porque en las anticipadas lo que tocábamos era el valor final. El valor final lo desplazábamos hacia la derecha, ¿vale? Durante t periodos. Entonces, como en las rentas perpetuas no conocemos el valor final, pues no podemos hacer cálculos de rentas anticipadas. Bueno, pues con esto tenemos todas las rentas constantes, ¿vale? Todas las posibilidades que tenemos de rentas constantes. Bien, son todas estas fórmulas. Entonces, alguien que no haya visto o que lo haya visto por encima puede pensar, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Me tengo que aprender 16 fórmulas? No. Solo me tengo que saber, y lo he dejado así, ¿vale? Para que cada uno pues haga anotaciones aquí como quiera. Pero esta es el valor actual de una renta postpagable inmediata y este es el valor final, ¿vale? Considerando que el término es de 1 euro, de cuantía 1 euro. Si yo quiero una renta prepagable, me baso en la postpagable y le añado 1 más i al valor final en los dos casos. Si tengo una renta diferida, le voy a añadir a la postpagable inmediata, que es la primera, le voy a añadir 1 más i elevado a menos h. Si tengo en vez de una postpagable una prepagable, pues le voy a añadir, si es diferida, 1 más i elevado a menos h a la prepagable.
Bien, en este caso que tenemos que los valores finales en las rentas diferidas no se tocan, por lo tanto son iguales que los de las rentas inmediatas. Bien, ahora con las rentas anticipadas, ¿qué hago en las rentas anticipadas? Lo que toco es el valor final. Entonces, este es el valor final de una renta pospagable inmediata y si yo tengo una renta anticipada, lo que hago es desplazar ese valor final de periodos. Por lo tanto, estoy multiplicando este valor final por 1 más i elevado a t. Y si la renta en vez de pospagable es prepagable, pues voy a coger el valor final de esa renta inmediata prepagable y le añado 1 más i elevado a t. ¿Cómo son las rentas, los valores actuales en las rentas anticipadas? No se tocan, porque lo que hacemos es desplazar el valor final, no el valor actual. Con lo cual, el valor actual en las rentas anticipadas es igual que el valor actual en las rentas inmediatas. Esto respecto a las rentas temporales. Las perpetuas, aquí tengo el valor actual de una renta perpetua pospagable. Prepagable, le voy a añadir 1 más i. Diferida, le voy a añadir 1 más i elevado a menos h si es pospagable, y si es prepagable, pues a esta, que es decir 1 partido i por 1 más i, le voy a añadir también 1 más i elevado a menos h. Entonces, simplemente tengo que saberme, en definitiva, de estas 16, me tengo que saber 3. Y alguien se puede preguntar, no me las tengo que saber porque puedo buscarlas en el manual ya que me lo dejan llevar. Pero el tiempo es oro en el examen y si empezamos a perder tiempo buscando cosas, no nos va a dar tiempo a hacer todos los ejercicios, y son 5 y salvo los 2 primeros que suelen ser bastante cortos, los otros 3 no lo son. Entonces, cuanto menos tengamos que consultar el libro, mejor va a ser. Otra cosa es que nos surja la duda en una fórmula y que nos aseguremos de que no nos estamos equivocando. Pero esto tiene que estar más que dominado. Entonces, 16 fórmulas las tenemos condensadas en 3 y en todos los ajustes que hacemos para simplemente considerar si son inmediatas, si son anticipadas, si son diferidas. Bueno, pues entonces con esto vamos a empezar viendo una serie de ejemplos, 5 ejemplos, y después ya pasaríamos a lo que son los ejercicios del manual de ejercicios. Entonces, vamos a, en este ejemplo 1, obtener el valor actual y final de una renta de 100.000 euros anuales y pospagables de 5 años de duración, sabiendo que se valora en capitalización compuesta al 7% anual. Bien, tenemos lo que es la línea temporal, he quitado los miles, ¿vale? Para que quepa mejor. Entonces tendríamos que es pospagable anual, aquí tenemos los 5 años, pospagable, por lo tanto cada término se va a pagar o cobrar, es decir, su vencimiento es a final de cada periodo. Tenemos el origen en el momento 0, final momento 5 y la duración de 5 años. Los periodos de maduración van de año en año. Si quiero calcular el valor actual, voy a utilizar esta fórmula, pero aquí ¿qué voy a añadir? Pues lo que tengo que añadir es el término que no es 1, que sería 100. Y aquí exactamente igual, voy a añadir ese 100. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de el valor actual. Como el ANI es para una renta de 1 euro, ¿vale? El valor actual normalmente lo denotamos así como V0. Y en este caso, pues va a ser 100.000 por... vamos a respetar un poco la notación, ¿vale? Para poder después simplificar cosas, ¿vale? Cuando tengamos, nos vamos a dar cuenta cuando veamos los ejercicios tipo examen, donde hay, digamos, mucho desarrollo de fórmulas, entonces es muy útil el abreviar primero así la renta, es decir, yo tengo 100.000, ¿vale? Por A, en este caso N son 5 años y el tipo de interés es el 0,07. Porque así lo que estoy escribiendo es todo esto, es decir, que esta expresión está sustituyendo a esto de aquí, a 1 menos 1 más i elevado a menos n entre i.
¿vale? De todas formas, como estamos empezando, pues lo vamos a escribir y bueno, y en el examen obviamente también lo podemos hacer. Bien, entonces tendríamos 1 menos 1 más 0,07, que es el tipo de interés, elevado a menos 5 y entre 0,07. Bien, como es pospagable, aquí hemos acabado, hacemos los cálculos y esto nos daría un valor actual de 410.019,74 euros. Entonces, el ahorro de tiempo es evidente, si no tendríamos que llevar estos 100 para aquí, actualizándolo a un año, estos 100 a 2, estos 100 a 3 y así, bueno, hasta que acabo. Y tendría que hacer las sumas de esos 5 términos, con lo cual aquí solo tengo que hacer, ¿vale? Digamos, esta operación que es bastante más rápida que hacerlo actualizando término a término. Bien, este sería el valor actual. El valor final le vamos a llamar V5 porque tenemos una duración de 5 años. Bien, corresponde a esta fórmula, pero añadiéndole el 100, que lo voy a quitar, ¿vale? Para no expresarlo así, porque esto sería para 1, ¿vale? Una unidad monetaria y esto igual. Bueno, entonces lo que pondríamos sería 100.000 por, y en este caso tenemos que poner S con 5 años y a un 7% de interés. Bueno, pues tendríamos que sería 100.000 por 1 más 0,07 elevado a 5. Como dije antes, le damos la vuelta a esta expresión con exponente positivo, el 5, y después también entre 0,07. Bueno, pues esto nos daría 575.073,90 euros. Este sería el valor final. Y también vimos que este valor final se puede hacer de la siguiente manera. Cogemos el valor actual y capitalizamos 1 más 0,07 elevado a 5 y nos daría también eso, es decir, si yo cojo los 410.019,74 por 1 más 0,07 elevado a 5, voy a obtener lo mismo que calculando el valor final de esta manera. 575.073,90. Pero esto, claro, siempre y cuando tenga el valor actual. Si no tengo el valor actual y me piden el valor final, pues ya lo calculo de esta manera. Bien, ejemplo 2. Obtener el valor actual y final de la renta del ejemplo anterior si los términos fueran prepagables. Si los términos son prepagables, ya cambiamos lo que es la línea temporal y cada término tiene un vencimiento al principio de cada periodo, es decir, al principio de cada año. Bien, entonces las fórmulas para una unidad monetaria serían esta y esta. Lo único que hemos hecho es a las anteriores añadirle el 1 más i. Bien, pues entonces tendríamos, por lo tanto, que el valor actual, ¿vale? Le vamos a poner los dos puntos para distinguirlo de la pospagable, pues serían los 100.000 por 1 menos 1 más el 0,07 elevado a menos 5, aquí entre 0,07 y le añadiríamos 1 más 0,07. Bien, y esto nos daría 438.721,13 euros. Bien, valor final V5 también con dos puntos igual a 100.000 por 1 más 0,07 elevado a 5 menos 1 entre 0,07 y por 1 más 0,07. Y esto pues nos daría 615.329,07. Bien, no he puesto lo siguiente. Esto es lo mismo que poner 100.000 por A con dos puntos, NI, que sería en este caso 5 términos y 0,07, es decir, lo que tenemos aquí. Y esto pues sería 100.000 por S con dos puntos, 5, 0,07. Bien, y de la misma manera que el anterior, pues el valor final lo puedo calcular también capitalizando el valor actual.
Bien, ejemplo 3. Obtener el valor actual de una renta de 15.000 euros anuales que se valora al 8% anual 2 años antes del origen en los siguientes casos. Vamos a ver el primero. La renta tiene una duración de 10 años y es prepagable. Bien, entonces hemos dibujado toda la renta, ¿vale? Son 10 términos prepagables. Entonces empieza en el momento 0 y vamos a ver aquí. Ahí. Vale, empieza en el momento 0, nos dice que tiene 10 términos prepagables, entonces tengo los 15, he quitado los miles para hacerlo más corto, entonces tenemos el primer periodo y aquí el vencimiento del primer capital, segundo periodo, vencimiento y segundo capital, así hasta que llego hasta el periodo 10. Pero ¿qué ocurre? Que no quiero el valor actual aquí en el origen, lo quiero 2 años antes. Bueno, pues si entonces lo quiero 2 años antes, pues aquí tendría, digamos, la separación. En este no lo hice, en los siguientes sí. Aquí tendría, pues por ejemplo, este sería el primer año. Bueno, podríamos ponerlo así. Aquí sería un año hacia atrás y aquí otro año hacia atrás. Le podría llamar pues simplemente el -1 y el -2 si quiero. Vale. Bien, entonces, como tengo que calcular el valor actual en T periodos, bueno, en este caso en H periodos, porque es un diferimiento, en H periodos anteriores al origen, pues estamos hablando de una renta prepagable diferida. Entonces, ¿cómo calculo su valor actual? Tengo que llamarle H para distinguirla de la inmediata, ¿vale? Como es prepagable con 2 puntos y sería 1 menos 1 más i elevado a menos n entre i. Esto por ser prepagable, ya lo sabemos, le añadimos 1 más i a esta expresión y por ser diferida tengo que añadirle 1 más i elevado a menos h, porque lo que hago es llevarme ese valor actual de la inmediata h periodos hacia atrás. Bueno, pues entonces voy calculando esto. Sería, por lo tanto, como son 2 periodos hacia atrás, h lo puedo expresar así, como un 2. ¿Vale? Y pongo una barra, pondría valor actual y 2 puntos porque es prepagable. Entonces tendría los 15.000. Bueno, antes la voy a expresar de esta manera. Tendría que serían 15.000, bueno, lo tenía bien puesto. Y ahora esta HANI pues sería 2, ¿vale? Con una barra y este A. Y ahora tendría 10 periodos, porque son 10 años, y el tipo de interés es un 8%. Entonces tengo aquí el diferimiento, ¿vale? Aquí tengo los 10 años de duración de la renta y el tipo de interés. Bueno, y esto pues sería simplemente aplicar la fórmula. Serían 15.000 por 1 menos 1 más 0,08 elevado a menos 10 entre 0,08, ¿vale? Y por 1 más 0,08 y por 1 más 0,08 elevado a el periodo de diferimiento, que son 2 años, por lo tanto elevado a menos 2. Bien, calculando todo esto, pues tendríamos que ese valor actual sería de 93.195,57 euros, ¿vale? Bien, entonces importantísimo simplemente el dibujar bien, el saber hacer la línea temporal y después pues simplemente ajustar, ¿vale? Ver qué tenemos que añadirle a una renta prepagable para que sea diferida, ¿vale? Bien, vamos a ver la otra parte, que nos dicen que supongamos que esta renta es perpetua y pospagable y tenemos que calcular ese valor actual, pero 2 años antes del origen. Entonces tenemos una renta que es es pospagable, entonces vamos a cambiar la colocación de los términos. Entonces aquí empieza la renta y
como es pospagable, el vencimiento de cada término es al final de cada periodo, es decir, al final de cada año, hasta el infinito porque nos dicen que es perpetua. Pero tenemos que calcular el valor actual 2 años antes. Entonces, 2 años antes implica que, como no calculo el valor actual en el origen, pues estoy ante una renta pospagable diferida. Bien, la renta pospagable inmediata tiene esta forma, 1 entre i. Y si es diferida, lo que hago es llevar ese valor actual h periodos hacia atrás y la tengo que multiplicar, por lo tanto, por 1 más i elevado a menos h. Entonces tendría que el valor actual lo pondría de esta manera. Pondría el valor actual, le voy a poner aquí un 2 y sería igual a, como es pospagable no tengo que poner los dos puntitos, sería igual a los 15.000 por 2 barra, y tendría que, en este caso, calcular, pondría aquí a infinito, porque es una renta perpetua, y al 0,08, es decir, al 8%. Bien, entonces, sustituyendo simplemente tendría que esto es 15.000. Lo que puedo hacer es, en vez de poner 1 partido i, pues ya puedo dividir simplemente estos 15.000 entre 0,08, que es hacer lo mismo. Ahora por 1 más 0,08 y elevado al periodo de diferimiento, que son 2 años. Entonces elevado a menos 2. Bien, pues haciendo esta operación nos daría 160.751,03 euros. ¿Vale? Y ya tendríamos, por lo tanto, el valor actual de esta renta perpetua pospagable diferida. Como siempre, valor final no lo tenemos porque no hay un final. Bien, vamos a ver el ejemplo 4. Nos dice calcular el valor final de una renta anual constante pospagable de 80.000 euros y 5 años de duración si se valora 2 años después del vencimiento del último capital a un tipo de interés anual del 7%. Como siempre, primero hay que dibujar la renta. Entonces, yo he quitado los ceros, es pospagable y durante 5 años. Entonces, voy a simplemente dibujar los 5 años, como es pospagable, los vencimientos de cada uno de los términos los voy a poner al final de cada año. ¿Vale? Al final de cada periodo tengo el 80. ¿Vale? Con lo cual, en el último periodo, ¿vale? Coincidiría el final con el vencimiento del último término. Bien, pero no quiero el valor final aquí, en el final de la renta. Lo voy a querer 2 años después del vencimiento del último capital. Entonces, 2 años después sería irme hasta el año 7. Y es aquí donde quiero el valor final. Por lo tanto, estoy hablando de una renta anual constante pospagable anticipada. Anticipada de periodos. Parece un poco contrario, es decir, anticipar es adelantarse. Y parece que lo que aquí estamos haciendo es retrasando, pero esa anticipación quiere decir que simplemente el final está antes del valor final que yo quiero calcular. ¿Vale? Antes, entonces, anticipada. Bueno, pues entonces el periodo de anticipación en este caso es T, que son 2 periodos. Entonces, como tengo una renta pospagable, pues su valor final sería este, que correspondería a este trozo de aquí. Pero como no quiero el valor final aquí, sino que lo quiero 2 años después, pues ¿qué tengo que hacer? Capitalizar ese valor final que tendría la renta inmediata. Entonces me lo llevo ¿cuántos? De periodos. Por lo tanto, por 1 más i elevado a t, que en este caso va a ser 2. Bien, pues entonces, ¿cómo calcularíamos ese valor final? Bien, pues entonces me estoy anticipando 2 periodos y sería el valor final de una renta de 5 términos, podemos expresarlo así, es pospagable, no le añado puntitos y serían 80.000 por toda esta expresión, es decir, 1 más, en este caso era el 0,07 o es 0,07, son 5 años menos 1 entre 0,07
Así tendría el valor final aquí, pero como lo quiero 2 años después, pues tengo que capitalizar esto, es decir, multiplicar por 1 más 0,07 elevado a 2 años. Bien, haciendo este cálculo, pues nos daría 526.721,69 euros. Bien, y vamos a ver el último ejemplo de este contenido teórico. Las rentas constantes que se valoran con más de un tipo de interés, y es lo que habitualmente nos vamos a encontrar. Puede ocurrir que tengamos que utilizar un tipo de interés para un tramo de la duración de renta y otro u otros para el resto. Entonces, la propiedad de la que hemos hablado al principio, la de aditividad respecto al tiempo, nos permite obtener el valor actual de esta renta dividiéndola en tramos en función de los intereses. Por ejemplo, si queremos calcular el valor actual y final de esta renta, entonces, ¿qué ocurre en esta renta? Bueno, pues tenemos 5 años, es una renta postpagable porque tenemos el vencimiento de cada término al final de cada año, al final de cada periodo. Pero ¿qué ocurre aquí? Que tenemos un interés al 0,03, es decir, un interés del 3% anual, solo válido en estos 2 primeros periodos, y después en los otros 3 tenemos un interés que le llamamos I' para distinguirlo de este, que es de un 4% anual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto nos obliga a partir esta renta en 2 tramos. Entonces, como tenemos 2 tipos de interés diferentes, 2 tramos. ¿Que tenemos 3 tipos de interés diferentes? Pues sería, por tanto, 3 tramos diferentes a calcular. Y lo que vamos a hacer es simplemente calcular el valor actual o el valor final de cada uno de los tramos y después sumarlos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que dibujar cada uno de los tramos para darnos cuenta de lo siguiente. Bien, el primer tramo, por lo tanto, sería o constituiría una renta de 2 términos al 3%. Entonces sería esta renta y hacemos como si la otra, ¿vale?, que corresponde al 4%, la otra parte no existe. Entonces, si yo quiero calcular el valor actual de esta renta en el origen, pues lo que tengo es simplemente una renta pospagable inmediata. Entonces, para simplemente calcular el valor actual, pues voy a utilizar el valor actual de una renta pospagable inmediata, que es esta, la primera que hemos visto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? Pues vamos a ponerlo. El primer tramo vamos a llamarle así, con un 1. Y como calculamos el valor actual, le voy a llamar V01. Bien, pues sería, por lo tanto, los términos por 1 menos 1 más. Bien, el tipo de interés en este tramo es del 3%. Son 2 términos, 2 periodos elevado a menos 2 y entre 0,03. Entonces esto nos daría un valor actual de 19,13 euros. Bien, y ahora voy con el segundo. ¿Qué pasa en el segundo? Que el segundo empieza aquí, ¿vale? Después de 2 años. Empieza aquí y hemos visto que al ser pospagable el vencimiento del capital va al final de cada periodo. Entonces el origen está aquí, entonces el término lo tengo al final del periodo, aquí igual y aquí igual. Bien, pero ¿qué ocurre? Que si yo estoy calculando el valor actual, yo quiero el valor actual de la renta aquí, en el origen de la renta general, es decir, de la renta original, compuesta por estos 5 términos. ¿Y qué ocurre cuando yo desgloso la renta por tramos? Que en este tramo tengo que el origen está aquí y el final está aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no quiero el valor actual de esta renta de 3 términos aquí, en su origen, lo quiero aquí, porque es donde yo estoy calculando el valor actual, en el momento cero. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que estoy hablando de una renta diferida, porque no quiero el valor actual en su origen, lo quiero aquí. Entonces, como tengo una renta diferida, pues voy a tener que calcular el valor actual así como diferida que es. Por lo tanto, para el segundo tramo tendría una renta diferida de 3 términos de 10, por lo tanto, tendría 10 por
1 menos 1 más. Ahora aquí el interés vigente es al 4%. Hay que tener cuidado con eso. Poner la coma de otra manera. 0,04. Son 3 términos, 3 periodos elevado a menos 3 entre 0,04. Y como es diferida, aquí tendría el valor actual. Si solo pienso en esto, sería el valor actual aquí, pero como me lo tengo que llevar hasta aquí, lo tengo que multiplicar por 1 más i elevado a menos h, es decir, 1 más 0,04. ¿Y sería 0,04? Pues no. ¿Y por qué? Porque el diferimiento está en el tramo donde el interés vigente es al 3%. Entonces, el valor actual hasta aquí, es decir, esta expresión, sí que la calculo al 4%. Pero una vez que tengo el valor aquí, lo que aplico es 1 más i elevado a menos h, pero claro, desde aquí hasta aquí yo no tengo un 4%, tengo un 3%. Por lo tanto, el diferimiento va al 3%. Entonces sería 1 más 0,03 elevado a menos 2 porque hay 2 periodos de diferimiento. Entonces esto nos daría 26,16 euros. Bien, y una vez que tengo los dos valores actuales de la renta, pues calcularía ya el valor actual de la renta total, que sería la suma de esos valores actuales de los dos tramos. Es decir, sería la suma de 19,13 más 26,16. Y esto nos daría 45,29 euros. Bien, vamos para practicar a calcular los valores finales. Bien, entonces haríamos lo mismo, pero ahora vamos a fijarnos en qué pasaría con cada una de las rentas. Si yo quiero calcular el valor final, vamos a pensar en la primera renta, que sería la de 2 términos, pero ¿qué me ocurriría? Yo quiero el valor final aquí. Y esta renta acaba aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que voy a calcular el valor final 3 periodos después. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De una renta anticipada. Por lo tanto, para calcular el valor final tengo que utilizar la fórmula de la renta anticipada. Si yo considero solo esta expresión, estaría calculando su valor final aquí. Como lo quiero 3 periodos después, pues quiero o lo que tengo que hacer es capitalizar ese valor actual, este valor final, perdón, durante esos 3 periodos. Es decir, tengo que multiplicar por 1 más i elevado a 3 periodos, siendo esta i el 4%, que es el que está vigente en el periodo de anticipación. Con lo cual, voy a calcular entonces el valor final de una renta de 5 términos, pero en el primer tramo. Entonces sería el término por 1 más 0,03, aquí sí que considero ese 3%, elevado al número de términos que tengo aquí, que son 2, menos 1 y entre 0,03. Así tendría el valor final de esta renta aquí. Pero como lo quiero aquí, tengo que multiplicar por 1 más 0,04 elevado a 3. Esto nos daría 22,83 euros. Bien, ahora voy con el valor de la renta de 5 términos, pero en el segundo tramo. Bien, teniendo en cuenta el segundo tramo, que son en este caso 3 términos. El origen está aquí, el final está aquí. Y yo quiero el final justo donde está el final de mi renta, digamos, global. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que el valor final que yo quiero está o coincide también con el final del segundo tramo de esta renta. Por lo tanto, esto se trata de una renta pospagable inmediata, ¿vale? Dado que coincide, ¿vale?, el valor final de esta renta con el final de la renta en sí. Bien, pues entonces tendría que aplicar esa fórmula, sería 10 por 1 más, tenemos aquí el 4%, ¿vale?, vigente en ese tramo, 0,04 elevado a 3 periodos, ¿vale?, 3 términos,
menos 1 y entre 0,04. Y esto nos daría un valor final de 31,22 euros. Ahora, para calcular el valor final definitivo, lo que tengo que hacer es sumar, ¿vale?, los dos tramos. Con lo cual, tendría que serían 22,83 más 31,22, que esto nos daría 54,05. Entonces, muy importante dibujarlo porque si no lo dibujamos, a lo mejor prescindimos o no nos damos cuenta o bien de que hay un diferimiento, como sería en este caso para calcular el valor actual, o bien que hay una anticipación, ¿vale?, en este caso para calcular el valor final.